tal, amigos, amigas? Bienvenidas, bienvenidos. Les doy la bienvenida a esta jornada del 25 de marzo de 2026 en este tiempo de radio que llevaremos hasta el mediodía canario, aquí en la sintonía de la 10, Capital Radio y de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Reciban el cariñoso saludo que les dedicamos siempre, que les deseamos buen día y esperamos que no se hayan ustedes visto afectados mucho en la medida de las posibilidades por la tormenta Teresi, que bueno, pues no se ha terminado de marchar, o al menos parece ser que continúa, o al menos su presencia imaginaria ahí todavía en nuestro entorno, porque la verdad es que la jornada de ayer ha sido la peor de toda la tormenta, sobre todo en la isla de Gran Canaria, en la isla de Tenerife también, con la caída de lluvia que desde el pasado día, yo creo que el día 9 fue, ¿no?, cuando empezó a llegar las lluvias y luego ya se incorporaría la tormenta Teresi. Sí, yo creo que sí, que hace más de 10 días ya que estamos con esta sobre los cielos del archipiélago canario. La Teresi, que empezó por Portugal la semana pasada, en torno a 7 o 8 días ya ahora mismo, mañana jueves, en la que ha dejado pues agua, prácticamente regado todo el archipiélago canario. Lo está dejando precioso. Ha dejado también una estampa como en muchísimos años tampoco se dio, que es la caída de cascadas, ¿no?, de caideros, como se le denomina, y bueno, pues la llenada de las presas en la isla de Gran Canaria, de las balsas en la isla de Tenerife, también en la isla de La Palma, con la llegada, recuerden ustedes que trajo nieve también al Teide, ha traído muchísima agua al Teide y ha traído sobre todo muchísimas incidencias, muchísimas, aunque parezcan que no, muchísimas. Y lo que queda en las jornadas que de aquí en adelante vamos a ir viendo cómo van a terminar de desprenderse muchísimas piedras, muchísima tierra, muchísima roca que está por ahí en el entorno, sobre todo de caminos y de carreteras de carácter secundario, aunque las de también las primarias, las autovías y autopistas, se han visto verdaderamente inundadas en determinadas zonas, tanto de la isla de Tenerife como de la isla de Gran Canaria. Una borrasca que también hizo algo curioso, que fue unir la charca de Maspalomas, en el sur de la isla de Gran Canaria, con la playa, efectivamente. Bueno, les cuento, ayer hubo rueda informativa desde el Cabildo de Tenerife y también desde el Cabildo de la isla de Gran Canaria. Ayer en la mañana ya estábamos en la fase 2 y por tanto ahí fue cuando se tomó la decisión de que el gobierno de Canarias fuera el responsable para poder movilizar sobre todo recursos que no se podían, bueno, pues citar o promover sin antes pasar a esa fase. Ayer comparecían ante los medios el presidente del Cabildo de la isla de Gran Canaria, el jefe de la emergencia, de la unidad de emergencia del Cabildo de la isla de Gran Canaria, y también lo hacía Manuel Miranda, que es consejero de también este ámbito de seguridad en el gobierno de Canarias. Y luego más tarde se incorporó el presidente Fernando Clavijo, que bueno, se unió a esta después de estar en la isla de Fuerteventura. Regresó en barco por la isla de Gran Canaria y allí compareció poquito y poco fue lo que dijo, pero vamos a escucharle y luego escuchamos al resto de los explicantes, a los protagonistas de la rueda de prensa, a los tres, al consejero y al presidente del Cabildo junto a Federico Grillo. Vamos a escuchar a Fernando Clavijo ayer. Bueno, primero destacar, ¿no?, la excelente coordinación con el Cabildo, pero ahora mismo lo que parece que se desplaza a Tenerife, ¿no? Y venía en el barco hablando con la presidenta del Cabildo y bueno, pues ahí lo que se ha decretado es la alerta y la reducción, pues en definitiva lo mismo que se ha hecho en Gran Canaria, ¿no?, una reducción de restringir la movilidad, ¿no? Pero vamos, ha venido dura la borrasca, pero creo que sin acabar la emergencia, creo que el trabajo de los profesionales de la seguridad está siendo magnífico.
Bueno, pues valoraba con ese término magnífico el trabajo de los equipos de las emergencias. Vamos a escuchar entonces al consejero. Quiero agradecer Manuel a todas Miranda. aquellas personas que en estos momentos están inmersos en la emergencia que hay en Gran Canaria y también hacerlo extensivo al resto del archipiélago. Como saben, hemos tenido un episodio meteorológico muy importante, muy profundo, que ha significado que hemos tenido que activar pues, prácticamente todos los medios a nuestro alcance, no solamente a nivel autonómico, sino también a nivel insular y municipal. Tengo que resaltar la excelente coordinación que hemos tenido durante todos estos días de la borrasca y especialmente en la mañana de hoy con el Cabildo, con los servicios de emergencia del Cabildo. Hemos estado haciendo un seguimiento a lo largo de la mañana, hemos tenido varias reuniones en el SECOE 112, una primera técnica donde hemos reunido a, digamos, aquellos organismos del gobierno autónomo para decidir determinadas cuestiones, como puede ser la asistencia a los colegios o la propia asistencia de los funcionarios a sus puestos de trabajo. Y también hemos tenido una reunión de seguimiento, ahí sí con la EMET, donde se nos ha indicado aproximadamente cuál va a ser la situación de esta borrasca, de este episodio en los próximos días. Es cierto que Gran Canaria ha tenido una incidencia muy importante a lo largo de la mañana. En el norte de Gran Canaria hemos tenido muchísimos incidentes, se han registrado en la sala del 112 a lo largo de la mañana unos 300 incidentes y casi la mitad de los casos que hemos tenido en los días anteriores de la borrasca. Estos datos rompen de alguna forma los registros que hemos ido teniendo estos días. O sea, ha sido una cuestión sobrevenida, una cuestión inesperada en algún caso y sabemos que es una situación que ha sido muy complicada y de ahí lo que comentaba el presidente, que hemos tenido que subir a nivel 2 el plan de inundaciones y hemos activado a la UME, se ha solicitado la participación de la UME a petición del Cabildo. La UME ha reaccionado de forma inmediata y en estos momentos, según información del propio Ejército, están trabajando en la zona de Bañadero. En estos momentos, a efectos de la comunidad autónoma y en cuanto a la activación de distintos planes, como he dicho, el PEINCA, el plan de inundaciones, se encuentra a nivel de emergencia en la isla de Gran Canaria. También estamos en alerta por lluvias en toda Canarias, menos Lanzarote y Fuerteventura, que están en prealerta, y también en alerta de desprendimiento en las islas occidentales y Gran Canaria. Esto nos ha llevado, en conjunto con la Consejería de Educación, a suspender las clases a lo largo de esta tarde y mañana en las islas. Bueno, pues ese es un elemento a tener en cuenta, suspendidas las clases en estas islas, en las de la digamos parte en la que nos está tocando la tormenta Teresi, así que donde se esperan también en la isla de La Palma, la isla de Tenerife, en la isla de Gran Canaria. En la isla de Gran Canaria ha sido ayer pues una jornada, como decíamos, intensa. Nos vamos a apoyar de la edición digital del periódico Canarias 7, hay que ser honesto, y decirles que bueno, pues ha hecho de verdad un trabajo excelente este medio de comunicación para tener a la ciudadanía informada al respecto en su edición digital, al respecto de la tormenta Teresi. Hablaba de todas las presas del oeste de Gran Canaria, tanto privadas y públicas, que están completas, muchas de ellas ya rebosando, muchas de ellas rebosando pues desde antes de ayer, algunas de ellas, como bien recordaremos, ¿no? La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria recordaban que ayer también suspendía y también para este miércoles las clases para evitar los desplazamientos después de los efectos de la borrasca. Hace también referencia a ese coche que acabó en el barranco de Moya después de ser arrastrado por una tremenda tromba que cayó en San Andrés, perteneciente al término municipal de Arucas, y en el Altillo, término municipal de Moya, y también en ese barranco de Moya. También ese, digamos, transporte sanitario no urgente suspendido este miércoles en Gran Canaria, La Palma y Tenerife por la borrasca, no sé que se vaya a originar un problema. La UME tuvo que intervenir en la ciudad de Arucas, donde según la Agencia Estatal de Meteorología decía ayer que habían caído
en torno a 73 litros y otros pluviómetros. Decía que habían registrado 160,5 litros en la zona de bañaderos, en la zona de costa, y esa tromba de agua que ha pues provocado inundaciones en vecindario, en Arinaga, que desbordaba la presa de la Sorrueda, en fin. La orden y la contraorden también de educación ante el aguacero, con respecto a si se suspendían o no las clases presenciales en la jornada de hoy. Esa también caída de un muro que se llevó por delante una de las dependencias del famoso restaurante El Secuestro en la Villa Mariana de Teror. Playas sin arena, sobre todo esa parte de la playa de las Canteras por donde desemboca el barranco de la Ballena. En fin, un verdadero caos. Estábamos escuchando a Manuel Miranda, decíamos que estaba también en la rueda informativa el presidente del Cabildo de la isla de Gran Canaria y el jefe de emergencias del Cabildo. Antonio Morales hacía referencia a cómo se estaba llevando ayer esta situación en la isla ante una borrasca de estas características. Por situarnos, y después ya el consejero intervendrá dando cuenta del sistema de emergencias de Canarias, y Federico nos hará una visión de los momentos que estamos viviendo en la actualidad. Es decir, que desde la semana pasada teníamos conocimiento de que íbamos a tener una borrasca de una dimensión considerable, para lo que nos pusimos en marcha desde el Cabildo de Gran Canaria, coordinándonos con los 21 municipios de la isla y manteniendo con cada uno de ellos, en función de lo que se entendía iban a estar más afectados, todo un programa de trabajo encaminado a hacer frente a las consecuencias de la borrasca. Pasamos una primera fase con intervenciones en la aldea, Mogán, San Bartolomé de Tirajana. Un relato pormenorizado del presidente del Cabildo de la isla de Gran Canaria, lo adelantamos un poco. Hemos visto en este último día. En este marco de la primera semana y esta que estamos empezando, bueno, hemos tenido en estos momentos un caudal de agua lo suficientemente importante como para que en la actualidad 24 presas de Gran Canaria estén aliviando, bien por los aliviaderos convencionales o bien rebosando, lo que ha generado un problema añadido también, porque eso provoca que el agua aliviada llegue a los cauces de los barrancos y cuando se produzca una mayor escorrentía. Hemos actuado en previsión también, aislando o controlando con flexibilidad las entradas y salidas de algunos núcleos de población, como Arteara, La Culata, el barranco Arguineguín, son más de 1000 personas las afectadas, El Hornillo, en Agaete y Fataga. Esta mañana tuvimos que cerrar la carretera en previsión de que se pudieran producir desprendimientos. Bueno, pues ha hablado de esos vecinos que al final se han tenido que ver aislados en Fataga y en Arteara ayer al desbordarse o al pues ya rebosar las presas de lo alto del lugar. Situación muy difícil en la isla de Gran Canaria, pero lo bueno es la cuestión de que no ha habido víctimas de carácter personal, si la miramos de heridos y de este tipo de accidentes o de muertes, que no las ha habido, y que a pesar de la insistencia de los medios de comunicación y de las autoridades, hubo mucho desaprensivo, que incluso en la jornada de ayer, fueron grabados por la televisión canaria, sin ir más lejos, lo mostraban, ciclistas por ahí, por las carreteras del sur de la isla, que estaban prácticamente intransitables. Hablaba el presidente del Cabildo de toda esa abundancia de agua, de la cantidad de incidentes que se habían vivido en el sur de la isla de Gran Canaria o a lo largo y ancho de la isla de Gran Canaria. Hay cosas que son incomprensibles. Hemos tenido que rescatar a turistas poniendo en riesgo la vida de las personas que están protegiéndonos a todos por imprudencia.
el fin de semana tuvimos que movilizar a mucha gente para proteger a curiosos, a curiosas que se acercaban a Gaete, a distintos lugares del canal, a hacerle fotos a las presas o a las olas del mar o a los cauces de los barrancos llenos de agua. Es decir, es de una enorme irresponsabilidad. Eso puede suponer, desde luego, un accidente grave o una muerte de esas personas, de su familia. Hemos dicho, no pueden circular por las carreteras secundarias, no lo hagan, si no es una necesidad. Una familia con un coche lleno de niños van a ver correr un barranco, puede caer una piedra de esas características y puede matar a muchas personas. Pero es que un señor con un viento como los que había... Enfadado el presidente del Cabildo. Y ustedes me han escuchado a lo largo de todos estos días cómo he llamado irresponsable e idiotas a mucha gente que ha hecho pues cosas como esa, ¿no? De meter a toda su familia en el coche y de irse a la cumbre o de irse a ver un barranco donde pudiera haber acabado pues apedreado en una roca de estas que ha caído en la carretera, etcétera, etcétera. La verdad es que es un imposible. Yo creo que es un imposible con respecto a determinadas cabezas, a determinados cerebritos que acaban pues haciendo cosas como bien criticaba enfadado el presidente del Cabildo. Gracias a que no ha sucedido nada. Federico Grillo. Lamento tener que dirigirme a la prensa, parece como que solo salgo en cosas malas. Gracias, presidente, por hacer una presentación. Se nota también ya el nivel de experiencia en este tipo de líderes. Y creo que ha explicado bastante bien todo lo que ha pasado esta semana. Lo explicaba bien, pero estaba cansado. Se nota que está cansado Antonio. Antonio se ha cansado mucho estos días porque la verdad es que el pobre no ha prácticamente dormido. El objetivo principal... Entiendan ustedes a veces el titubeo de Antonio. Una serie de intereses de todo tipo que tenemos. La sociedad quiere seguir haciendo cosas. Además, de este tipo de emergencias tenemos zonas con problemas graves y zonas donde el sol está brillando y la gente pues quiere disfrutar del espectáculo de la naturaleza que es la lluvia o el correr de los barrancos. Entonces la proporcionalidad, el tomar medidas adecuadas sin ser muy restrictivos, permitir el libre albedrío de la ciudadanía en la justa medida es complicado. Inicialmente pues esa primera fase de paso de frente, células luego tormentosas, bueno, eso más o menos se ven venir y hay una cierta certidumbre porque las ves venir y podemos prever con una monitorización, desde, en este caso de radar, desde la observación y sobre todo desde los municipios. Esta emergencia se ha caracterizado porque hemos contado mucho con los municipios, con el terreno, una compenetración enorme con los competentes en aguas, Consejo Insular. Está haciendo referencia a que esta es una tormenta que no se ve venir fácilmente, que es en parte lo que estaba tratando de trasladar Federico Grillo. Este es un tipo de tormenta, una borrasca muy enrevesada. Explicaba ayer una meteoróloga cómo esa tormenta que estaba sobre el mar en el sur de la isla de Gran Canaria, sobre San Fernando sobre Maspalomas concretamente, era capaz de girar por el mar, entrar por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, echar el chaparrón por toda la costa norte, seguir por el mar y empezar a llover en Santa Cruz de Tenerife y seguía hacia arriba, hacia la laguna. Es capaz de hacer eso y mucho más una tormenta de estas características. Inundaciones históricas. También es capaz de hacer que esté cayendo el gran chaparrón, la del pulpo, como se suele decir. Al rato está soleado completamente, la gente dice, ¡ay, qué bien, ya pasó, venga, vámonos al barranco! Y resulta que viene luego más fuerte todavía. Este es el tipo de borrascas de estas características. Bueno, vamos a dejar el tema de Gran Canaria, nos vamos a acercar a lo que ayer decían en la comparecencia pública en la isla de Tenerife. El Cabildo actualizaba ayer el plan de emergencia insular, declaraba la situación de alerta máxima en el área metropolitana y mantenía al resto de la isla en situación de alerta ante la persistencia de la borrasca Terese, que bueno, pues continuaba ayer afectando al territorio en las últimas horas con lluvias intensas y condiciones meteorológicas adversas. La presidenta, no sin preocupación, señalaban que la decisión de elevar el nivel de área metropolitana respondía a la evolución del citado fenómeno. En las próximas horas se espera que llegue un frente importante de la borrasca Terese, que como ya preveíamos iba con su salida a ir dejando una situación de inestabilidad muy importante. Lo que hemos visto en Gran Canaria, que ha pasado a una situación de emergencia y se ha elevado
al nivel 2 para poder activar a la unidad militar de emergencia. Bueno, pues ese frente que estaba sobre Gran Canaria lo estamos siguiendo por si pudiera impactar en la isla de Tenerife. Por eso se ha decidido, especialmente en la zona del este, en la área metropolitana, que va desde Candelaria hasta Tacoronte, es decir, el área metropolitana para la AEMET, que incluye Santa Cruz, Laguna, Tacoronte, Candelaria, El Rosario, están en este momento en alerta máxima. En el resto de la isla, alerta. Y quiero recordar que los avisos de la AEMET en este momento son avisos naranja. ¿Qué es lo que hemos concluido de la reunión que hemos tenido con el Gobierno de Canarias? En primer lugar, el Gobierno de Canarias ha decidido suspender la actividad lectiva para la tarde de hoy y también para el día de mañana. Se prevé que el impacto de este frente y de estas lluvias que pueden llegar ocasionalmente a ser torrenciales podría dejar inoperativa alguna infraestructura. En este momento ya hemos tenido algunas incidencias en carreteras, en la zona de Anaga especialmente, también se vio afectada la vía de Ronda, y en este momento lo que le pedimos a la población es que hemos suspendido todas las actividades culturales, deportivas, actividades extraescolares, el propio Gobierno de Canarias, y todas aquellas que conllevaran una amplia concurrencia la hemos suspendido para evitar en la medida de lo posible que haya la movilidad en la isla. Lo que le pedimos a la población es que siga siendo extremada la prudencia. En las próximas horas van a ser críticas con la llegada de ese importante frente que ya descargó en Gran Canaria y que puede irse al norte y llegar esta noche a La Palma y rozar Tenerife, pero nosotros lo estamos monitorizando con los 2 radares, con lo que podemos ver la situación meteorológica en la isla, y especialmente en este momento ya no preocupa el fuerte oleaje, no preocupan los vientos, lo que preocupa fundamentalmente son las lluvias. Preocupación de la presidenta del Cabildo de la isla de Tenerife con respecto a la dirección que tomaba en la tarde de ayer hacia Santa Cruz de Tenerife, hacia la isla también de Tenerife, iba rumbo Santa Cruz, pero en realidad, bueno, pues ha afectado a otros municipios también. Vamos con el alto en el camino que nos toca en este momento, y ahora seguimos con esta historia que ayer tarde, sin ir más lejos, acababa con el desalojo, sorpresa, de un edificio en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria por peligro de derrumbe de un muro de contención de hormigón que está a espaldas de estos edificios, en el conocido grupo de 80 viviendas de Los Bentancores, cerca, por ponerles un poco más en ubicación, de la urbanización industrial Miller. Y bueno, pues tuvieron que ser, como digo, algunos de estas viviendas desalojadas. Ahora volvemos, tras el alto en el camino. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchange. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad.
Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Imagina tu billete de lotería premiado en la lavadora, girando, desapareciendo. No te pierdas otra gran oportunidad y llévate un Volkswagen con descuentos especiales. Stock Days de Volkswagen, solo hasta el 31 de marzo. Te recordamos que puedes seguir Capital Radio Gran Canaria en Facebook, localizándonos como Gran Canaria FM Capital Radio. En iVoox con igual nombre para oír los podcasts. Y para escucharnos en directo puedes hacerlo en la plataforma radiomap.eu, buscando nuestra emisora en Las Palmas. De paso, recuerda nuestro número de WhatsApp 689 443 487. Capital Radio. Soy Ángel Alonso y estoy aquí para decirte que no buscamos más audiencia. Tan solo queremos oyentes como tú que sepan apreciar la calidad y las cosas bien hechas. Objetivo La Luna. Aquí, en Capital Radio Gran Canaria. El Rompeolas, un magazine diferente. Martes de 1 a 2 de la tarde en simultáneo en la 10 Radio Tenerife y Capital Radio Gran Canaria. No te lo pierdas, será el comienzo de una gran amistad. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Capital Radio. Gran Canaria, 101.2 FM. Estamos de nuevo con todas y todos. Estábamos escuchando a la presidenta del Cabildo de Tenerife, aunque yo hacía ese inciso de ese desalojo de algunos de los portales de la urbanización de las 80 viviendas de los Bentancores en Miller, en Las Palmas de Gran Canaria. Presidenta del Cabildo de la isla de Tenerife, que estaba informando ayer tarde de esa borrasca y de lo que iba en definitiva a acontecer. En el mediodía también seguramente van de nuevo a comparecer tanto el presidente del Cabildo de Gran Canaria como la presidenta del Cabildo de Tenerife, el presidente del Cabildo de La Palma también, en fin, todos informando al respecto de esta situación. Pero en referencia a lo que ayer pues hablaba la presidenta del Cabildo, decía que estábamos en una situación cambiante, que es una borrasca que mantiene con un comportamiento inestable y con lluvias intensas en cortos periodos de tiempo, y la prioridad es anticiparnos y proteger a la ciudadanía. Era en parte lo que estaba explicando ayer, las medidas tomadas con esa decisión tomada sobre el área metropolitana de elevar el nivel de peligrosidad. Avisos de la Agencia Estatal de Meteorología y del posible impacto, de esa probabilidad que existe de que impacte principalmente el área metropolitana de la isla de Tenerife, de ese núcleo convectivo que ha afectado a la isla de Gran Canaria durante toda la mañana y que en ese giro de la borrasca suroeste, noroeste, pudiera afectar a la vertiente este de la isla de Tenerife. Bueno, se ha determinado actualizar el plan de emergencia insular en situación de alerta máxima. ¿Esto qué implica? Implica que la probabilidad de que un fenómeno meteorológico adverso como el que estamos hablando pueda afectar a esta zona de la isla en un corto espacio de tiempo. Es decir, esta situación operativa va a estar circunscrita a un corto espacio de tiempo, condicionada
por el posible impacto o no de este fenómeno en la isla de Tenerife. En ese sentido, como bien decía la presidenta, hay que extremar las precauciones. Básicamente es una llamada de atención a que todavía... Hablaba ayer el jefe de Protección Civil, Néstor Padrón, precisamente de ese carácter errático de la borrasca que obligaba a extremar la vigilancia. Es un tipo de situaciones con lluvias intensas y localizadas, pueden generar también problemas, como decía, en barrancos y zonas urbanas en un muy poco periodo de tiempo, lo que es clave reducir la exposición al riesgo. Menos para aquellos que les importa un bledo algunas cositas. Se prefiere ser cauto, pero sí tenemos certezas también. La Agencia Estatal de Meteorología determina que este aviso naranja finalizará en el área metropolitana a las 7 de la tarde de hoy. Esa es la hora en la cual nosotros valoraremos nuevamente el paso de esta borrasca para prever si finalizamos esta situación de alerta máxima o no. Habrá que estar pendiente hasta esa hora. Bueno, pues decisión, como decíamos, del Cabildo de la isla de Tenerife, que también, pues eso, mostraban todos ellos la preocupación con respecto a esta alerta. Bueno, realmente a raíz de estos chubascos que hemos tenido a lo largo de la mañana, que incluso se han dado situaciones de cierto carácter torrencial, bueno, pues hemos tenido distintos incidentes vinculados a estas acumulaciones de agua en muy poco tiempo, con alguna inundación en el túnel de Ronda, algún problema del Barranco de Santos, con alguna persona con ciertos problemas de movilidad, pero bueno, dentro de toda la situación, las medidas preventivas que se han tomado sin duda han servido para aminorar los daños y las consecuencias de esta borrasca, y de momento el operativo continúa vigente, siempre enfocando la estrategia desde el punto de vista de la prevención y pendiente a cualquier situación. Bueno, pues lo cierto es que ayer hubo que rescatar eso a una sin techo que vive en aquella zona del Barranco de los Santos y que, bueno, pues se vio, como decían muchos de los expectantes, de los que se acercaron a ver ese espectáculo de la bajada del agua, con una virulencia en un momento determinado de la mañana o mediodía, y como, bueno, pues en otros también lugares se incidía la tormenta, hacía efecto la tormenta, como bien decimos. La Universidad de La Laguna, por cierto, ampliaba el cierre de sus instalaciones hasta hoy miércoles por las intensas lluvias y la borrasca. Por otra parte, el Rosario acometía la recuperación de su litoral tras los efectos precisamente de la borrasca. Bueno, pues sin previsión evidentemente de que pueda cualquier cosita volver de nuevo a suceder. En fin, es lo que toca, unas tormentas que ya no vienen como antaño, que venían cierne, que venían suavecito, ahora cuando caen, inundan cercados, pero lo más peligroso es que hacen efectos, por ejemplo, de movimientos de tierra y pueden llegar a afectar a viviendas, a nuestras moradas, ¿no? A nuestras propiedades, a las infraestructuras también, como son las vías, las carreteras, que van a quedar hechas un desastre. Muchos de los lugares de carreteras y caminos en medianías, cumbres, con el viento, el agua y las rocas caídas y la tierra, va a ser peligroso en las próximas fechas. Es por lo que evidentemente desde las autoridades se pide que se tenga conciencia. Ya habrá tiempo de visitar el campo. De aquí a una semana, si vuelve a lucir el sol, va a haber un verdadero espectáculo en nuestros campos, tanto de unas islas como de otras, porque todas han recibido agua de la manera que lo han recibido. Hoy mirábamos con unos amigos en algún lugar del archipiélago canario una arboleda como estaba anteriormente, llena de palomilla, infectada de la palomilla blanca, de la paloma blanca, que se denomina popularmente. Bueno, el viento le dio la sacudida, el agua le dio la lavada y se han quedado los árboles maravillosos. También la sacudida del viento les vino muy bien a los árboles, aunque algunos no soportaron la virulencia en determinados puntos del viento y terminaron por ceder. De todo ha habido, y lo que no ha habido, por suerte, es ninguna incidencia de carácter personal de momento. Es lo que hemos querido relatar. Cualquier cosita que pueda haber de aquí a final de este espacio, que hoy, recordemos, compartimos a partir del mediodía con Joan Gualo y su espacio Orígenes a partir del mediodía, y que va a continuar el simultáneo hasta las 2 de la tarde
hasta las 2 de la tarde, efectivamente, en simultáneo con la 10, Capital Radio en la isla de Tenerife y Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Y otra cosa sumamente importante también para el archipiélago canario. No ha sido cualquier cosa lo que ha sucedido con el gobierno de España en referencia a Canarias. La verdad es que han dejado a las islas solas. Vamos a ver qué es lo que hacen los representantes, los diputados de la Comunidad Autónoma de Canarias que están en el Congreso. A ver qué hacen, qué opciones barajan, qué es lo que quieren hacer con respecto a insistir ante el gobierno de España que también Canarias existe, que aquí no hay IVA y que también aquí se deben tomar medidas. Es más, aquí se deben tomar más medidas por la circunstancia, por nuestro, en fin, por nuestro foro, por muchísimas cosas, por el régimen económico y fiscal, etcétera, etcétera, y por el nivel de pobreza y por lo que cuesta aquí también la cesta de la compra, cómo se ha puesto y cómo se está poniendo también la gasolina, que si nos descuidamos ya hay productos en las gasolineras más caro que otros productos similares en gasolineras del territorio peninsular, cosa que nunca se vio, pero que ahora perfectamente se está viendo. Ayer el presidente del gobierno de Canarias se reunió con los portavoces parlamentarios para valorar las medidas anticrisis. Hay quien le está pidiendo al presidente del gobierno de Canarias que apruebe un bloque de medidas, un decreto también aquí en el archipiélago canario. Mientras ya saben ustedes que la actitud de Donald Trump continúa perjudicando muchísimo toda esta situación difícil de recomponer y dice que está afectando de manera muy directa, por supuesto, a la subida de los combustibles. Vamos con los protagonistas de esa reunión al respecto de saber qué opinan con respecto a valorar qué medidas anticrisis se pueden tomar. Bueno, pues nada, acabamos de terminar la reunión con los portavoces parlamentarios. Hemos podido exponer un poco la presentación sobre las medidas que teníamos previsto, hemos analizado el decreto y evidenciado las carencias importantes para desplegar su efecto sobre la población canaria. Y hemos establecido las medidas que hablábamos de la devolución del impuesto del combustible a los transportistas, las necesidades de bajar del 1 al 0% el IGI, aquellas que más o menos en el día de ayer presentábamos y el objetivo es plantear esa negociación con el gobierno de España para que por la vía de la compensación o por la vía de la flexibilización de las reglas fiscales permita que ese paquete de medidas sí proteja, en este caso, a la población canaria. Valorábamos que las medidas de este Real Decreto del Gobierno de España va a mermar en 150 millones de euros la financiación a Canarias a través del Fondo de Compensación y, por lo tanto, entendíamos que, dado que Canarias se va a ver, perjudicada o afectada en esos 150 millones de euros, pues necesitamos articular medidas compensatorias, porque lo que no podemos es castigar dos veces a la población canaria, ¿no? Primero, un decreto que no despliega su protección sobre la población canaria, porque se olvidan de Canarias en las medidas. Segundo, una merma de la financiación autonómica, porque al bajar la recaudación vendrá menos dinero de financiación que afectará a cabildos y ayuntamientos. Y en tercer lugar, en el caso de que no se nos compense o se nos permita flexibilizar la regla de gasto, pues obviamente las medidas que tendríamos que poner en marcha irán en detrimento de otras partidas, porque al estar, escapados en nuestro gasto, tendríamos que quitarlos de otros sitios, ¿no? Con lo cual sería perjudicar tres veces a la población. En ese aspecto yo quiero valorar el tono positivo de los grupos políticos, de su mayoría, y por supuesto vamos a desplegar. Eso destacaba el presidente, que lo dijo ayer. La mayoría de los grupos parlamentarios respalda el Frente Común para exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que compense económicamente a las islas o flexibilice las reglas fiscales para poder entrar en deuda la comunidad autónoma. Las normas actualmente, las reglas actualmente fiscales no lo permiten. El gobierno desplegará toda su capacidad de negociación con Madrid tras el olvido de las islas en el decreto con medidas urgentes que solo benefician a los ciudadanos del territorio peninsular. El presidente canario trasladaba ayer, este martes, a los grupos parlamentarios esa estrategia para reclamar al Estado la financiación para activar
en las islas un plan de choque de protección a las familias y el tejido empresarial frente a los efectos de la dichosa guerra de Irán. Explicaba ayer pormenorizadamente, como decíamos, lo que escuchábamos en el Parlamento de Canarias después de la reunión, en Tenerife, mejor dicho. La reunión que ha hecho el Gobierno de Canarias para tratar de poner en valor las medidas que se pueden implementar desde Canarias, unas medidas que van a estar encorsetadas por dos límites: o bien se nos hace una compensación o bien se flexibiliza la regla de gasto para poder aumentar el gasto y así poder llegar a suplir ese exceso que tendríamos que soportar los canarios y canarias, para poner en valor algunas de las medidas como la bonificación al combustible. Estamos hablando de que en una isla como en El Hierro ahora mismo esa bonificación al combustible ha quedado totalmente subsumida en ese aumento del combustible, en 18 céntimos el gasóleo y en 25 la gasolina. Por lo tanto, ahora mismo tenemos que apostar por otro tipo de medidas que vayan mucho más allá, un escudo social verdaderamente acorde a la realidad de las islas y no lo que hemos visto en ese Real Decreto, donde se obvia en gran medida lo que podemos aplicar aquí en Canarias. Bueno, las palabras de Raúl Acosta Armas, que es el representante y portavoz de la agrupación herreña de independientes en el Parlamento de Canarias, hablando en la jornada de ayer en esa reunión. Desde el Grupo Parlamentario Popular todavía no hemos presentado ninguna medida, porque hoy es cuando se nos ha presentado estas propuestas por parte del Gobierno de Canarias. Creemos que es muy acertado ante la situación a la que estamos viviendo, y más acertado aún cuando el sábado nos veíamos la sorpresa en el Boletín Oficial del Estado de esos dos reales decretos ley, un real decreto ley que afecta especialmente para todas las medidas que quiere tomar el Gobierno de España en relación con los efectos de la guerra. Creo que son unas medidas de unos 5.000 millones de euros, pero sí es verdad que hemos echado en falta que se tenga en cuenta la singularidad de Canarias. No nos olvidemos que somos una región ultraperiférica, que tenemos nuestras propias singularidades, tenemos un régimen fiscal completamente diferente al resto del territorio peninsular, y es verdad que nos... Luz Reverón, del Partido Popular de Canarias, ayer también, después de esa reunión con el presidente canario. Hemos terminado la reunión con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, en las que hemos transmitido cuál es la visión del Gobierno de Canarias con respecto a la situación tras el estallido de la guerra de Irán, en donde hemos visto también una preocupación por cada uno de los portavoces, algo que era de esperar, ya que somos conscientes del impacto que puede tener el comienzo de este conflicto bélico en Oriente Próximo. Manuel Domínguez, presidente del PP y vicepresidente del Gobierno de Canarias, también reconociendo el impacto que puede tener en la economía social en el archipiélago canario. Bueno, creo que en este momento... Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera y presidente de la agrupación socialista Gomera. Todos, cuando me refiero a todos, todas las administraciones públicas intervengamos en el proceso. El Gobierno de España ya sacó un Real Decreto Ley, bueno, sacó dos, pero uno que nos ocupa, que tiene un contenido para todo el país, puede gustar más o menos para nuestra comunidad autónoma. Ahora el Gobierno de Canarias tiene que hacer lo propio, y los cabildos y los ayuntamientos canarios también vamos a hacer la tarea. Creo que en ese marco de diálogo... Bueno, pues ya adelanta algo más de lo que no sabíamos, que también los cabildos van a llevar a cabo, a tomar medidas con respecto a esta situación. A ver si pasa la dichosa borrasca y nos centramos en esta historia que va a hacer daño en las familias, en la cesta de la compra, pero en las empresas también, en el pequeño empresario, en el autónomo también, va a hacer daño la actividad de esa guerra, como sobre, por ejemplo, la subida de los combustibles. Sí, vamos a ver, yo en el día de ayer me whatsappé con María Jesús Montero, me dijo que ayer por la tarde o hoy por la mañana a lo largo del día contactaría conmigo, con lo cual no ha contactado. Bueno, María Jesús Montero, que ya no es ni ministra, que ya se marchó para Andalucía. En el Consejo de Ministros de ayer, pues dejaba colgado al presidente del Gobierno de Canarias. Bueno, yo creo que todos han manifestado, todos son conscientes de que las medidas no protegen a Canarias, y todos son conscientes de que tenemos que remar en la negociación con el Gobierno de España para poder... Entiende el presidente del Gobierno de Canarias que los representantes de los portavoces de los grupos parlamentarios así lo hacían, ¿no? Sí, lógicamente, ¿no? Algunas medidas... Escuchamos al PSOE canario, a Sebastián Franquis, dirigida a proteger a los sectores
productivos de nuestra comunidad. Nuestras propuestas coinciden con la del Gobierno. Le hemos planteado que queremos abrir mucho más las propuestas del escudo social, ¿no? Las que afectan a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Hemos planteado los complementos de la renta de ciudadanía, que es fundamental que la apruebe el Gobierno, o una ayuda a las pensiones contributivas, que también nos serviría para ayudar al más vulnerable de nuestra comunidad, y le hemos insistido que el escudo que se tiene que llevar a cabo tiene que ser no solo para... Bueno, pues don Chano Franqui, si lo consigue le mando desde aquí un abrazo. Si usted consigue que el Gobierno de España pues llegue a ese nivel de aceptación de propuestas de las que está hablando, es que le mando un abrazo desde aquí. Llevar a cabo esa medida. Lo que le hemos dicho al Gobierno es que lo que esperábamos hoy era un paquete, un decreto ley, o una propuesta de que... Una de cal y otra de arena, ¿no? Lo que ellos piensan y ofrecen y quieren conseguir, y otra cosa es exigir al Gobierno de Canarias que lleve a cabo también su propio decreto. Porque esa es la competencia del Gobierno de Canarias. Pedir lo que ha hecho el gobierno vasco, que tanto se utiliza el presidente del Gobierno como referencia. Han aprobado un paquete de medidas en el Gobierno vasco, o lo han aprobado también en el Gobierno de Cataluña o en el Gobierno de Asturias. Eso es lo que pedíamos al Gobierno de Canarias, un paquete de medidas. Un Gobierno de Canarias que está todavía en esta situación, en la ronda de saber qué va a hacer. Bueno, la primero y fundamental en la reunión. Nueva Canarias, bloque canarista, Luis Campos. Que el Gobierno de España se implique, el Gobierno de España mire las singularidades de Canarias y que pueda permitir aspectos que, por ejemplo, desde Nueva Canaria hemos defendido antes incluso de que se aprobaran la regla de gasto, porque votamos en contra de ello. Y por tanto puede ser una oportunidad precisamente para que flexibilizar esa regla de gasto y a partir de ahí tener más margen para poder actuar. En ese sentido, unidad. Lo que sí hemos rechazado en cierta medida es que el Gobierno no tome ninguna iniciativa, hablo del Gobierno de Canarias, solo a expensas de que pueda tener pues la posibilidad de un mayor endeudamiento o una relajación de las reglas fiscales. Creemos en el autogobierno, estamos convencidos en la capacidad del Gobierno de Canarias para ejercer sobre sus competencias y sobre su presupuesto en un momento tan delicado como este y tomar medidas que de momento desconocemos. No se puede pedir siempre a España que actúe y en Canarias esperar a rebufo a ver qué es lo que sucede. A partir de ahí, unidad total por parte de Nueva Canarias, al lado del Gobierno de Canarias, de los... Bueno, apoyo, pero con exigencias, como ustedes están escuchando. Raro fuera que no lo hiciera así de esta manera don Luis Campos, que nos conocemos. Brevemente para... Barragán, saben ustedes que portavoz de hemos Coalición Canaria. De acuerdo de que José Miguel Barragán. Las leyes pueden ser mejorables. También hemos planteado una duda existencial, tal y como está el Congreso de los Diputados ahora mismo y con la visión de abstención de Podemos, vemos difícil que, o por lo menos vemos un panorama ahora difícil para ver si salen adelante o no, esperemos que sí, y desde el punto de vista de que pueda convalidarse el decreto y tramitarse como proyecto de ley, lo que hemos dicho es que no vemos esa posibilidad. No vemos esa posibilidad porque tal y como está el Congreso, para que pudiera aprobarse una medida y saliera por esa vía, tardaríamos 1 año o 2 años cuando ya la crisis a lo mejor no está. Lo que hemos planteado es que si llegamos a un acuerdo con el Gobierno sea a través de otra figura, de otro Real Decreto Ley para que salga adelante. Bueno, pues que salga adelante y que llegue pronto, porque lo vamos a pasar mal, algunos más que otros seguramente. Ayer el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria adoptaba medidas preventivas en ese edificio que decíamos anteriormente estructural, con riesgo, mejor dicho, estructural, en un muro de Miller Bajo, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Hablaba el concejal Josué Iñiguez que, bueno, pues en este caso el consejo que le daban los expertos era pues hacer algo. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el marco de la emergencia que tiene declarada fruto de la borrasca y el que nos lleva acompañando en los últimos días, ha detectado un muro que presenta problemas de seguridad, por lo cual se ha desalojado a 11 personas, de las cuales 3 han aceptado la ayuda que ofrece el Ayuntamiento para pasar la noche, en lo que se hace la... Bueno, preocupación por estas familias, como decía el propio concejal, y es por eso por lo que se presentaban en este lugar más concretamente. Bueno, lo cierto es que ayer también, en la tarde, mantenían la situación de emergencia y suspendían la actividad de espacios cerrados y al aire libre también de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Iñiguez hacía de nuevo ese llamamiento a la ciudadanía, sobre todo a los
cabezotas, a los que no hacen ni puñetero caso de los consejos que se les dan. Que mantiene activo su plan de emergencia municipal con alertas por lluvias, desprendimientos y riesgo de inundaciones, fruto de la lluvia que ha venido acompañándonos los últimos días. Ya llueve sobre mojado y los caudales de los barrancos corren con más fuerza. Ha decidido restringir la actividad al aire libre y en espacios cerrados en la tarde de hoy y el día de la mañana, y seguir la evolución del fenómeno meteorológico a lo largo de las próximas horas. Igualmente, y en consonancia con la decisión tomada por la Consejería de Educación, la actividad lectiva propia del ayuntamiento, como las escuelas infantiles, las escuelas de música. Josué Iñiguez, hablando de la suspensión de algunas de las actividades en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ayer quien se ponía también a disposición de saber las medidas que tomaba el Cabildo Insular es el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que por recordar algo de la ciudad, pues estaba expectante a lo que, bueno, pues luego pudiera suceder en la noche y madrugada y en la jornada de este día. Y Santa Cruz, que por cierto recibía al estudiante Aymar Tejera, que participa en la Change the World de la ONU. Este joven estudiante del Instituto de Enseñanza Secundaria de El Chapatal llevará a Naciones Unidas un proyecto sobre el impacto de la inteligencia artificial en la desigualdad económica. Y bueno, pues evidentemente desde Santa Cruz se enorgullecen de este representante. En cuanto a las lluvias, sí podemos recordar, después de añadir esta nota agradable, que provocaban un total de 75 incidencias en lo largo del día de ayer en Santa Cruz de Tenerife, donde evidentemente ustedes recordarán que también llovió lo suyo. El ayuntamiento mantenía la vigilancia sobre el fenómeno meteorológico y seguía en la alerta máxima hasta comprobar la evolución de la borrasca. Por ejemplo, en la carretera Tenerife 134 hacia Taganana se mantienen los cortes de tráfico para permitir los trabajos de desescombro de la calzada y en condiciones de seguridad, y establecerla en condiciones de seguridad. Recuerden ustedes que también en la Tenerife 12, en fin, en distintas vías del término municipal de Santa Cruz de Tenerife habían en la jornada de ayer pues diversas incidencias, y a seguir teniendo muy en cuenta evidentemente. En el término municipal también de la ciudad de los Adelantados, de la ciudad de La Laguna, del municipio de La Laguna, bueno, pues varias incidencias también, registraba varias incidencias a consecuencia precisamente de del efecto de la borrasca. A lo largo de la mañana de ayer se intensificaban las precipitaciones, dejando hasta 15,5 litros por metro cuadrado en apenas 20 minutos. El Ayuntamiento de La Laguna decretaba el cierre de las instalaciones municipales y la suspensión de actos públicos hasta las 12 de la mañana, y también atento evidentemente junto con el Cabildo de la isla de Tenerife a lo que pudiera acontecer. Saltamos para terminar al municipio de Telde, en la isla de Gran Canaria, por citar estos grandes municipios de las dos islas capitalinas. Lugares que, como hay que recordar, son del área metropolitana: Las Palmas de Gran Canaria, Telde, ciudad de Santa Cruz, ciudad de La Laguna. Y en Telde más exactamente en la jornada de ayer se ajustaba para este miércoles precisamente el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos debido a los efectos de la borrasca Terese. Los restos retirados por el servicio municipal, bueno, pues no pudieron ser trasladados al Ecoparque Gran Canaria Sur. No hay problema, hombre, ya se trasladarán. Y el Ayuntamiento de Telde, que mantiene esas medidas del plan de emergencia municipal por la borrasca para este miércoles, y deduzco yo que evidentemente con la suspensión de actividades, incluidas las de las oficinas municipales, espacios culturales y deportivos, y ver qué es la evolución, cuál es la evolución para poder terminar de tomar una decisión tras el paso de esta tormenta. Y que bueno, que no sea la última. Lo siento decirlo así tan crudamente, que vengan muchas otras tormentas, que venga más lluvia a nuestra tierra, a nuestro archipiélago canario. Bien, hasta aquí con nuestro tiempo de Archipiélago Directo en la jornada de este miércoles 25 de marzo de 2026. Gracias por la atención prestada. Les invitamos, como es lo lógico, a seguir en nuestra sintonía. Dentro de nada pues estará con todas y todos nosotros a través de la 10 Capital Radio y en simultáneo con Capital Radio en Gran Canaria, el tiempo dirigido por Joan Wallo, y hablando pues de música popular y de eventos culturales
y recreativos, en fin, de todo lo que hace Joan Gualo y que bien lo hace aquí en esta sintonía. Gracias por la atención prestada y hasta este jueves a partir de las 11 y algunos minutos de la mañana en esta misma sintonía. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio.